En esta billetera no tenemos bola de cristal, no leemos las runas, no leemos las cartas. Sin embargo, es importante atisbar cuál es el futuro económico de nuestro país en el contexto mundial. Por eso vamos a tener hoy como invitado especial a Francisco Lelo de la Rea Padilla. Él es director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Es economista por el ITAM con posgrado en finanzas corporativas y maestrías políticas públicas en Berkeley. Fue asesor de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria Ejecutiva en Berkshire International Finance y subdirector de la unidad del anteriormente Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el famoso Telecan. Me da muchísimo gusto que hayas aceptado estar en la billetera y cuáles son las expectativas de este diciembre. Y en función de lo que ha ocurrido en México y en el mundo, con los datos en la mano, ¿qué se esperaría para el 2025? No, claro que sí. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Alicia, Mauricio, al contrario, es un enorme gusto estar aquí con ustedes y con el auditorio. Y yo diría, bueno, la actividad económica está perdiendo fuerza, se está desacelerando. Pero desde finales del año pasado, ¿no? Desde finales del año pasado, pero teníamos una expectativa de crecimiento para el 2024 un poquito arriba del 2%. Hoy está entre 1.4 y 1.5. Nosotros pensamos que vamos a cerrar en 1.4 el crecimiento anual para el 2024. ¿Y por qué hemos perdido esa fuerza? ¿Por qué hemos perdido ese vapor de empuje? ¿Qué es lo que está determinando? Ese power. Detrás, sí, detrás primordialmente está una desaceleración en la inversión. Y como sabemos, la inversión es uno de los motores más importantes del crecimiento. Venía creciendo a todo, ¿no? Venía creciendo a todo en finales del 22, principios del 23. A partir de se empezó a desacelerar, pero las últimas cifras del INEGI ya nos marcan una caída anual. ¿Pero es inversión pública o inversión privada? La inversión total. Y ya en septiembre, que es el último dato, hay una caída tanto de la pública como de la privada. Entonces, esta caída en la inversión pues, está impactando, obviamente, la demanda agregada. O sea, quiere decir entonces que el entorno de negocios no se está percibiendo óptimo para invertir. Es correcto. De hecho, Banco de México en la encuesta, hay una pregunta interesante que le hace a los... a finales de mes, ¿no? Cada finales de mes. Y fíjate, hay una pregunta específica si es un buen momento o mal momento para invertir. Y el número que contesta es un mal momento para invertir. Pasó de 15% en abril-mayo a casi 70%. El último dato es 68%, que es un mal momento para invertir. ¿Y qué es lo que influye en esa percepción? Yo creo que sin duda varios factores. El primero es la expectativa de qué va a suceder realmente con el Poder Judicial, quiénes son los perfiles. O sea, hay mucha incertidumbre. Ese es un primer tema. Digo, nadie quiere invertir si sabe que no va a haber certidumbre jurídica. Hasta para o se van a firmar cualquier contrato, ¿no? Para cualquier contrato, el cumplimiento de cualquier contrato. Había una carrera judicial. Realmente quienes conocen, digamos, cómo se llevan a cabo los juicios, muchas veces es complicado hasta la evidencia. Pero bueno, ese es un factor. Y el otro factor, en el entorno internacional, pues la llegada de Trump y la amenaza de aranceles, y prácticamente esto ha provocado una especulación si se va a dar, de hecho, una renegociación del propio tratado que negoció y aprobó el propio Trump hace en Pero su es un review, administración. ¿no? No es un renegociation. Técnicamente es un review, sí. Es un review. Y esperemos que se quede en review. Ojalá. Ojalá. Pero regresando a los temas que podemos arreglar en casa, esta parte de la certidumbre jurídica me parece muy importante. Crucial. Crucial. Coincido. Ha habido una serie de reuniones, eventos amables de la presidenta Sheinbaum con representantes del sector privado, empresariales, nacionales y extranjeros. Su primer evento con ellos fue CEO Dialogue, que tuvo gran resonancia. Pero el hecho de que pues, se reúna y haya pláticas amables, no se está viendo que se concrete en dinero. ¿Este tipo de diálogo sí puede ayudar a generar esta certidumbre o qué se necesita para que se aterrice? ¿Y el Plan México cómo juega? Yo creo que estos foros pueden servir para generar certidumbre si presenta uno, pues un programa serio de gobierno. Entonces, estamos esperando el Plan Nacional de Gobierno, obviamente de la nueva administración, pero lo que es, digamos, el Plan México, en principio es cómo
reimpulsamos el nearshoring, la relocalización y las inversiones. La presidenta ha presentado que va a haber ciertos polos de desarrollo. 100, ¿No? 12 polos de Sí, desarrollo. ¿no? Y la participación de la inversión privada va a ser fundamental. Entonces, realmente, ¿qué necesitamos en el sector privado? Conocer las reglas de operación, de cómo se van a llevar estos polos, cómo van a ser los esquemas de inversión, si va a haber esquemas de inversión en el sector energético, Por ejemplo. ¿no? Porque ¿Y eso qué es tipo fundamental. de contratos, no? ¿Qué Claro. tipo de contratos de largo Que tú plazo? lo escribiste recientemente. Sí, ¿no? el asunto de que si nos vamos a tener que ceñir a que hay un suministrador poderoso o si tienes un excedente de energía, lo puedes vender o te lo tienes que consumir. Claro. O dónde lo inyectas a una red eléctrica que pues no ha crecido. Y esas reglas de operación, ¿cómo se van a permitir los accesos a esa red? Eso es fundamental, ¿no? ¿Y cómo están viendo en el sector, en el Centro de Estudios Económicos el 2025? O sea, ¿cuál es la proyección de crecimiento económico, de inflación? Estamos cerrando con un año de inflación que empezó muy bien, pero se estancó. Se estancó, sí. El dato de esta semana de inflación te muestra que estás en 4.33% anual, ¿no? Sí, poquito En la por general. debajo de las Pero se quincenas esperaba anteriores. que estuviéramos ya en 4%. Eso era la expectativa a principio de año, era 3.9% Banjico. No, bueno. Y hoy estamos en 4.33 la general, aunque te digan que en 3.8 la que no tiene precios volátiles, la subyacente. Pero la ¿no? alimentaria está A ver. muy Sí, cara. y la expectativa es que cerremos el año arriba del 4%. Digamos, De inflación. 24, sí, De de general. inflación. La general, ¿no? ¿Y del tipo de cambio? Y del tipo de cambio estamos esperando que cierre en 20.80 Muy por aproximadamente. arriba de lo que se estimaba, que era 19 por dólar, ¿no? Sí, es correcto, ¿no? Ahora, la expectativa para el 25. Nosotros tenemos una expectativa de crecimiento de 1.2%. O sea, es menor a lo que cerraría este año. Es menor a lo que cerraría de este año, es menor a lo que está en criterios de política económica. Que está entre 2 y 3. Entre 2 y 3, Puntual de en 2.4. criterios entre 2 y 3, y todas las estimaciones, digamos, que hace en criterios de política económica, la recaudación se está basando en un crecimiento de 2.3. O sea, de que haya actividad económica suficiente para pagar impuestos. Sí. Pues Y, al digamos, menos de un con punto eso- porcentual más de lo que hoy está cerrando la Más de economía. lo que entonces, pues uno supondría Un que punto están porcentual del PIB, o sea. Es muchísimo. muchísimo, están sobreestimando ingresos tributarios, Sobreestimando ingresos sobreestimando por este crecimiento mayor al que esperan los analistas del sector privado. Y, digamos, lo preocupante es que se están ajustando a la baja. Hace un par de meses estábamos en 1.4 y estamos en 1.2. Obviamente hay algunas agencias que están pronosticando un crecimiento menor al 1%. Pero hay un tema ahí, ¿no? Yo no sé, voy a ser abogada del diablo. Sí. Sobre todo porque en las comparecencias que Manifiéstate. tuvo el secretario de Hacienda, tanto en Senado como en la Cámara de Diputados, han argumentado que el sector privado es el que menos le ha atinado a las expectativas de crecimiento, de inflación. Este año parece que no, que el sector privado estuvo más cerca de la expectativa que el gobierno. Pero en los últimos años es cierto. O sea, ¿cómo creer en estas estimaciones? O sea, es algo complicado planear. Bueno, es complicado, aunque también es cierto que el sector público, en sus estimaciones, a lo largo del tiempo, también, digamos, no ha sido tan certero. Ahora, ¿qué? Es que es importante Sí, eso. digamos, ahora, viendo los datos reales, Exacto. el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto durante la administración que acaba de terminar es menor a 1%. O sea, es el más bajo que en los En los últimos últimos 40 años. Pues Es sí, más porque bajo. promedias la pandemia que cayó 8% un año Pero y 5% además la el otro. pérdida de confianza también, digo, finalmente si no hay inversión, pues es que Sí. uno no trae la confianza para meter el dinero. ¿No? Y más preocupante aún es que, dada esta incertidumbre que comentamos, la relocalización pudiera empezar a relegarse y el pronóstico de los especialistas del sector privado de largo plazo se acaba de ajustar de 2% a 1.9%. ¿Qué, Para la los próximos 10 relocalización años. o la inversión o qué es?
Yo creo, es la incertidumbre por la reforma judicial, la falta de inversión, certeza jurídica. Eso Y hace la que te renegociación ajuste en los próximos 10 años un crecimiento de 1.9. O sea, el pronóstico. Uf. El pronóstico O sea, promedio una ya. década. Estancados. Si uno revisa, digamos, la reciente historia, digamos, los últimos 3 años, el pronóstico de crecimiento de largo plazo de la economía, largo plazo le llaman 10 años, de aquí a 10 años, se había mantenido en 2%, Sí. a pesar del argumento de la relocalización. ¿Por qué? Porque no se han visto concretadas inversiones. Un ejemplo claro, pues es el de Tesla. Y va a llegar y pues prácticamente ya se va a ir a Texas, lo más Y de probable. los chinos ya no Total. sabes si llegan. Y ya no. Entonces, esa expectativa que era de 2% y se había quedado por mucho tiempo en 2% a largo plazo, se acaba de ajustar a la baja a 1.9. Obviamente este es un pronóstico, no Ojalá quiere decir que se dé, pero no se está incorporando aún en estos pronósticos a largo plazo ningún beneficio de la relocalización. ¿Y no tienen ustedes especial apoyo o énfasis en la posibilidad de crecimiento por el motor de consumo interno? Porque el secretario en particular ha externado que es el consumo interno, remesas, entre otros, y también... Pero no ha considerado el factor naranja No, no, no. al Ese señor es muy Donald Trump. importante, ese es muy importante. Espérame, a ver. Es el factor Trump. Consumo interno y Aguas. el otro es los subsidios sociales que han Sí, los incrementado programas el gasto sociales, y sí, demás. sí, sí. Ellos dicen que esto mueve el 70% de la economía y esto le da fuelle. ¿Es suficiente? No, bueno, en nuestra opinión no, porque recordemos, necesitamos hacer una consolidación fiscal muy importante. En teoría, la promesa era bajar el déficit público A la mitad. de 6 a 3. Quedó finalmente en 3.9. O sea, lo van a bajar 2 puntos, un poquito. Está Si bien. se logra, pero recuerden, están sobreestimando ingresos porque están con un crecimiento del Más alto. 2.3. Entonces, si crecemos menos y hay menos ingresos públicos por ingresos tributarios, pues vas a tener que hacer recortes. Así Ahora, el grueso digamos, de la recaudación se va a ir a programas sociales, pero ya la inversión programada para el 25 tiene una reducción cercana al 13%. La inversión pública. La inversión pública, el presupuesto. Entonces, pensando en la, digamos, consolidación fiscal, la caída en la inversión y una recaudación menor, sí, obviamente va a haber programas sociales, pero de aquí a que crezcan, que genere un crecimiento económico, lo vemos difícil. Pregunta ¿no? que, Expansión que del datos consumo. que emitió en su momento el INEGI. ¿Estamos cerca de una recesión o simplemente va a ser un freno? Bueno, estamos sin duda una desaceleración, recesión, que haya crecimiento negativo, Así es. digamos, no se ve. No se ve. No se ve ahorita. Realmente va a ser muy importante la entrada del presidente Trump. El 20 de enero toma posesión y ahí vamos a ver. Digo, Ahí sin vamos. duda la incertidumbre si pone aranceles, digamos, con una orden ejecutiva, fuera del programa de un marco regulatorio que él negoció. Es una violación al tratado, pero aún así lo puede hacer a través de una, digamos, orden ejecutiva. Entonces eso sí generaría muchísima incertidumbre. Gracias de nueva cuenta. Gracias, Alicia, Rosa. un gusto. Mauricio, al contrario. Qué gusto. Gracias por la invitación y un saludo al auditorio. Recuerde Muchas la gracias. próxima semana a la misma hora. ¿La hora del qué? Al ¿A la que la re? ¿A qué hora? Cuando 12 salen los de la temas. noche.